Hoy en el gabinete de psicología de aquí vuestra psicóloga particular os voy a traer un libro, una lectura que a mí me ha gustado mucho este verano. El libro es El día que Nietzsche lloró. ¿Vale? Esta es una novela de Irving de Jalom, que no tenía ni idea de quién era hasta que me lo he leído, que es un psiquiatra y psicoterapeuta estadounidense conocido por su enfoque humanista y por sus libros sobre terapia existencial. Como ya os digo, no tenía ni idea de quién era hasta que me he leído este libro. Este libro no sé ni cómo llegó a mi casa. Dice Edu que lo trajo él, pero yo no lo había visto nunca. Supongo que lo trajo de su casa y sería un libro que compraría su padre en su día, que le gustaba ir a los rastros y comprar este tipo de libros, ¿no? Bueno, esta obra de Yalom lo que hace es que imagina un encuentro ficticio entre el filósofo Nietzsche y el doctor Joseph Breuer, que es un famoso médico y seguramente psicólogo, fisiólogo, cosas de estas que se llevaban allá por los 1800 largos, vienes de Viena, pues igual que Freud, que también era de Viena. Y al final este médico realmente fue el que descubrió o empezó con el tema de la teoría del psicoanálisis. De hecho, os he dejado en el artículo escrito dos enlaces a dos artículos que hablan sobre todo de esto, de que realmente como que el padre, entre comillas, del psicoanálisis fue este tal Breuer y no fue realmente Freud. De hecho, Freud fue discípulo de Breuer, ¿no? Entonces, bueno, el Breuer este también descubrió el tema de por qué, como que el equilibrio está en el oído y ese tipo de cosas. Y todo esto también lo cuenta aquí en la obra este tal Jalom, ¿sabes? Que al final, que sí que es una obra ficticia, pero que tiene muchos datos, digamos, reales, ¿no? Al final en el libro también se queda patente cómo Freud se queda fascinado por cómo Breuer trata a, digamos, a esta primera famosa paciente que todo el mundo que haya estudiado un poquito de Freud conoce, que es la típica Ana O, que es un nombre ficticio, es un nombre que le dieron a la paciente para que no se supiese su identidad real. Se quedó alucinado por cómo Breuer trató a esta talana y a partir de ahí es cuando él empieza a hacer todo lo que es el camino del psicoanálisis. Me refiero a Freud, ¿no? O sea que realmente el padre, entre comillas, del psicoanálisis fue más Breuer que Freud. Pero bueno, da igual, porque al final Freud es el que ha desarrollado toda la teoría posterior, o sea que al final a él también se le deben, digamos que asignar las medallas, ¿no? Porque también hizo su parte del trabajo. Este libro, entonces, aparte de dar estas pinceladas de conexión entre Breuer y Freud, pues lo más interesante es sobre todo el diálogo sobre los dilemas humanos que presenta. A través de este encuentro de Breuer y Nietzsche, porque Freud realmente en este libro lo que ocupa es un papel totalmente secundario, se abordan cuestiones del ser humano, el sentido de la vida, la búsqueda de la libertad, los conflictos internos que todos enfrentamos, pues las faltas de orientación, el saber si yo estoy haciendo lo correcto o no, el hecho de haberme comprometido con un estilo de vida y querer otro estilo de vida de repente, ¿no? Como estar aburrido o irritado y querer salir de ahí y juzgarte por ese hecho, ¿no? De querer de repente cambiar del estilo de vida, romper con todo y juzgarte de por qué solo el hecho de pensar eso ya te estás juzgando, ¿no? La verdad es que este libro a mí me gustó bastante. Al principio sí que es un poco piedra, o sea, de hecho veis que los apuntes empiezan sobre todo de mitad para atrás y es porque el principio sí que es verdad que es bueno la exposición de toda la historia, que también está muy bien y engancha bastante, pero hay un tipo de conversaciones que a veces son muy densas y muy duras, ¿no? O sea, muy duras me refiero al tipo de lectura que se te hace pesada y de que de repente has perdido el hilo y que tienes que volver atrás y volverlo a leer. Pero bueno, las conversaciones que Yalom, que el autor plantea, tienen la clara intención de invitarnos a examinar nuestras propias creencias, emociones y patrones de comportamiento, ¿no? Pero plasmar una conversación filosófica en un libro conlleva la problemática de que el lector no siempre es capaz de seguirla. Es bastante difícil en algunos tramos y a mí me ha tocado varias veces tener que volver a releer el mismo párrafo porque en un momento dado me he desconectado y lo tenía que volver a recuperar. En todo caso, os grabo este vídeo porque he seleccionado una serie de frases que me han gustado bastante y quería compartirlas con vosotros
y desarrollar un poco la reflexión que viene detrás. En este artículo he desarrollado 8 frases, pero realmente hay más. Pero mejor dejarlo simple y ir a por estas 8 primeras. Dice, de ninguna manera, esta purificación, esta confesión te beneficiará a ti, no a él. No, creo que si de verdad quieres ayudar a tu paciente, deberás vivir con la mentira. A mí me gustó mucho esta frase por el tema de saber que la verdad no siempre beneficia, ¿no? A veces pensamos que la honestidad es nuestra mejor opción, pero la vida nos enseña que hay muchos momentos en que ser totalmente sinceros puede hacer más daño que bien, ¿no? Hay situaciones donde la verdad cruda puede abrumar al otro y crear una distancia que perjudica realmente las relaciones. Así que creo que es muy importante considerar qué hay detrás de ese momento de sinceridad, ¿no? Tenemos que preguntarnos si en esa situación concreta en la que queremos decir la verdad a toda costa, queremos satisfacer una necesidad propia, una necesidad individual, personal, o queremos ayudar al otro. Porque muchas veces cuando decidimos ser honestos es más por no acarrear una carga o por no sentirnos mal delante de la persona y preferimos soltar la carga en ellos, aunque sabemos que eso pueda destrozarle y que ellos sean los que, digamos, digieran o manejen esa información, ¿no? El típico ejemplo puede ser el de una infidelidad. Imagínate que tú descubres al novio de tu amiga ligando con otra chica. Simplemente lo ves y no sabes absolutamente nada más del contexto. Pero bueno, le ves como en actitud de ligoteo, etc. Y tú decides, y tú llevas esa información encima y tienes que ver a tu amiga. Pero claro, tú te sientes mal porque piensas que tienes esa información y que deberías compartirla. Pero por otro lado, a lo mejor no deberías compartirla con tu amiga porque no sabes toda la información. Pero bueno, decides que por no ser en el futuro acusado como una persona que no dijo toda la verdad, pues tú lo sueltas y se lo dices a tu amiga sin haber verificado la información, sin haberte informado más, sin haber investigado más, sin haber hablado con la otra persona o simplemente también quizá porque no inmiscuyéndote en los asuntos de la otra persona. Este tema es delicado, yo sé que hay gente que diría, no, no, yo ante todo lo diría. Sí, lo entiendo, yo quizá también, pero depende de la situación. Yo creo que hay que valorar muy bien cuando de verdad yo estoy diciendo algo, o sea, algo que yo considero verdad, algo que yo considero que es así, si yo lo estoy diciendo porque quiero evitar, digamos, que se me juzgue en un futuro o que eso me salpique en un futuro, como yo cubrirme las espaldas. El tema es que muchas veces o en algunas ocasiones las personas van diciendo, no, yo soy honesta, yo soy sincera, pero en el fondo lo que están buscando es eso, es cubrirse las espaldas en un futuro, es liberarse ellos de ciertas responsabilidades. Entonces yo invitaría un poco a revisar este patrón de conducta. ¿Cuándo es realmente imprescindible decir la verdad a los demás? ¿Y qué es la verdad? Quizá esto es muy profundo para empezar, ¿verdad? Voy con la segunda frase. Era una oportunidad única y no se volverá a presentar. También fue una oportunidad única decir que no, decir un bendito no a una depredadora. Y usted aprovechó esa oportunidad. Pues mira, esta frase a mí me gustó mucho porque lo que hablaban era de que Brewer le dijo que no a una chica que digamos que se le ofreció, ¿no? Se le ofreció pues eso para tener una aventura amorosa mientras él estaba casado con su mujer. Entonces Brewer le dijo que no y cuando estaba hablando con Nietzsche en una de las conversaciones le decía que se arrepentía. Es que se arrepintió de... Y si no debería haberle dicho que no, ¿no? Se arrepentía de no haber aceptado la oferta de esta chica, de una tal Eva, ¿no? Y lo más normal actualmente es que nos atormentemos con este tipo de cosas, con el ¿y si yo? ¿Qué habría pasado si, no? Y nos enfocamos solo en lo que hemos perdido, ¿no? Es el famoso FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? Este famoso FOMO que hay ahora de querer hacerlo todo y estar a todo y tener miedo de perderte las cosas, ¿no? Entonces estar ahí, pues eso, a la última en las series. Y hay veces que es necesario decir que no, ¿no? Pocas veces nos paramos a pensar que cada no es una afirmación a lo mejor de nuestros valores y de nuestra libertad, que es un rechazo consciente.
Al final habría que pararse a pensar si tú estás donde estás porque has dicho más veces no que sí. Y también deberíamos reflexionar que cada vez que yo digo un no, le estoy diciendo un sí a otra cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso Nietzsche lo que le está recordando a Breuer es que el haber dicho que no es haber sido fiel a tus valores, por ejemplo, a tu compromiso con tu mujer, a tu integridad como hombre, digamos que a una decisión más sabia. Y sin embargo, Breuer, que lo cuenta durante el libro, estaba enrocado en haber perdido, digamos, esa oportunidad. Entonces, claro, esto es como lo de los deportistas de élite, que al final, cuando la gente les hace entrevistas, ellos dicen todo lo que han renunciado, a todo lo que han dicho que no, y sin embargo los tenemos ahí como en la cumbre, en la cúspide de los superhombres, de los ejemplos de perseverancia, de autocontrol, de disciplina, de éxito, de conseguir sus objetivos, etc. Y están ahí quizá porque han dicho más veces que no, que sí. Vamos con la tercera frase. Pero sí había exagerado sus sentimientos con la intención de orquestar la confesión de Nietzsche, porque Nietzsche debía de haber sentido celos en la relación pitagórica en la que se había visto implicado con Luz Salomé y Paul Rie. Sin embargo, aquella estrategia no había surtido efecto. Por lo menos, Nietzsche no había manifestado ningún interés particular por el tema. Se había limitado a sentir de forma vaga, a pasar las páginas del cuaderno y a echar un vistazo a sus anotaciones. Pues mira, a veces tenemos la corazonada con alguien y buscamos la manera de que como que confiese, ¿no? Queremos extraer de la persona esas palabras que delatarían que nosotros teníamos la razón, que nuestra intuición iba por buen camino. En esa búsqueda de tener razón, a veces forzamos conversaciones y situaciones que no son muy cómodas para el otro. Lo que debería ser en teoría un acto de apoyo o un acto de estar ahí para el otro se convierte en una estrategia para ver cómo yo puedo salir ganador y colgarme esa medalla de la razón, de lo sabía, de ya decía yo que, o estaba seguro, o lo intuía, ¿no? En esta estrategia muchas veces entra a exagerar pues ese tipo de sentimientos o manipular lo que decimos para provocar una reacción en los otros. Y todo realmente guiado por una intuición que tenemos, que no sabemos si es realmente así o no. Se haga consciente o inconscientemente, este hecho suele tener pues, un efecto contraproducente y genera desconfianza. Y el resultado está claro, la gente se aleja de nosotros. Rebajar esta soberbia, ¿no? Y estar abiertos a la idea de que nos podemos equivocar y de que quizá nuestra intuición no vaya tan bien encaminada, pues hace que no forcemos estas situaciones y que no tengamos estas expectativas con los demás, ¿no? Esto yo creo que es crucial para las relaciones y deberíamos estar atentos a todas las veces que lo hacemos, porque hay veces que lo buscamos. Buscamos en las conversaciones el tener razón, el reafirmar nuestra intuición. Queremos salir ganadores en algún momento. Así que yo propondría dejar a un lado la soberbia y darme cuenta de cuándo estoy tomando yo este tipo de actitud, cuándo yo estoy forzando o exagerando un tipo de conversación o una temática solo para que salga un tema que a mí me interesa ganar o en el que a mí me interesa, digamos, confirmar mis teorías. Deberíamos ser en este sentido un poquito más naturales y un poquito más... deberíamos ser en este sentido un poquito más naturales y un poquito más humildes. Vamos con la cuarta frase. No obstante, son sus pensamientos y es su mente. Me pregunto qué beneficio tiene usted al permitir que esto ocurra, o por decirlo con más fuerza, al hacer que ocurra. Para la charla de mañana, considere por favor la siguiente pregunta. Si usted no tuviera estos pensamientos extraños, ¿en qué pensaría? Esto a mí me recuerda totalmente a ACT, la terapia de aceptación y compromiso, al no creerte los pensamientos, ¿no? Los pensamientos recurrentes, aunque dolorosos, aunque sean desconcertantes, aunque sean que no sepas ni siquiera de dónde vienen, suelen tener un propósito escondido, ¿no? Incluso siendo desadaptativo, incluso siendo pensamientos que no te vienen bien y que no te ayudan, suelen estar motivados por algo, algo que en el fondo a nosotros nos beneficia, algo que alimenta un estado en el que nosotros creemos que vamos a salir ganando o que nos beneficia. Este tipo de pensamientos perpetúan ciertas dinámicas que a veces nos vienen bien para no enfrentarnos a cosas dolorosas o a cosas que no queremos
o que no estamos preparados para afrontar todavía, ¿no? Entonces, preguntarnos qué obtenemos al permitir que estos pensamientos nos dominen es clave para desmantelar patrones mentales repetitivos y abrir la puerta a nuevas formas de pensar. Pero esto no es nada fácil. Entonces, aquí constantemente Nietzsche en este caso le está diciendo a Breuer que se cuestione esos pensamientos. Bueno, más que se los cuestione, está diciendo, le está pidiendo que no les dé tanto poder, que no les dé tanto valor. Nietzsche lo que le está diciendo a Breuer constantemente en esta parte del libro es que se cuestione, que se plantee el por qué le está dando vueltas a este tipo de pensamientos, que este tipo de pensamientos están alimentando una actitud ante la vida y él quiere que se cuestione esa actitud ante la vida. Lo que pasa que Nietzsche, que en este caso, bueno, pues es filósofo tanto en el libro como lo fue en la vida real, le está constantemente retando al médico, a Breuer en este caso, le está constantemente retando, pero de una manera muy filosófica, es decir, muy yendo periféricamente, no yendo frontalmente. O sea, Nietzsche no le está diciendo esos pensamientos te están perpetuando en tu postura ante la vida, le está diciendo ¿qué harías tú o en qué pensarías si no tuvieses esos pensamientos? Para ayudarle a Breuer a que él solo discurra y vea más allá de esos pensamientos o se esté dando cuenta cómo esos pensamientos están alimentando, digamos, siguiendo esta famosa fábula del lobo blanco y el lobo negro, cómo están alimentando, en este caso, al lobo negro. Quinta frase. No será de los que fingen dar solo para que les den. Yo no le daré absolutamente nada. Cuando un amigo necesita un lugar donde descansar, lo mejor es ofrecerle un catre duro. Nietzsche lo que le está diciendo a Breuer constantemente en esta parte es que no se lo va a poner fácil, es que no le va a dar las respuestas, es que no le va a plantar el camino para que Breuer vaya pasito a pasito de la manita de Nietzsche reestructurando su vida. Nietzsche pensaba que para crecer no podíamos estar en un estado cómodo, teníamos que estar constantemente incómodos, constantemente cuestionándonos. Ofrecer este catre duro es esa metáfora para dejar que la persona tenga un espacio en el que enfrentar a sus propios desafíos, sin caer en esta complacencia o en rescatarles antes de tiempo. Nietzsche pensaba que el hombre se tenía que como que forjar a él mismo, forjar su carácter a través de las cosas que no nos gustaban, hasta a través de atravesar caminos tortuosos y situaciones complicadas y nunca poniéndolo fácil. Decía que el amigo que da la mano y facilita la vida, pues hace un flaco favor a ese desarrollo del hombre, ¿no? A que la persona supere sus dificultades y de alguna manera vea la fuerza interior que tiene y las capacidades que tiene para salir del bache. En el camino del desarrollo personal, por ejemplo, la dureza, esta puede ser una oportunidad para desarrollar la resiliencia y la verdadera autonomía, que era lo que Nietzsche buscaba. Va la sexta frase. Esta frase es larga, es más bien un párrafo entero. Usted me dice que debo vencer la lujuria, mis pasiones más bajas. Me dice que debo alimentar lo superior, pero no me dice cómo vencer o alimentar al héroe que hay dentro de mí. Son magníficas estructuras poéticas, pero en este momento para mí no son más que palabras insustanciales. Al parecer, indiferente al ruego de Breuer, Nietzsche respondió como un profesor a un alumno impaciente. A su debido tiempo le enseñaré a vencer. Usted quiere volar, pero no se puede empezar a volar volando. Primero debo enseñarle a andar, y lo primero que hay que hacer para aprender a andar es comprender que quien no se obedece a sí mismo es gobernado por otros. Es más fácil, mucho más fácil obedecer a otro que gobernarse a sí mismo. Dicho esto, Nietzsche sacó un peine pequeño del bolsillo y empezó a peinarse el bigote. La autodisciplina y la capacidad de gobernarse son las tareas más complicadas del desarrollo personal. Resulta mucho más fácil dejarse llevar por lo que otros esperan de nosotros porque esa responsabilidad entonces cae fuera. Pero gobernarnos a nosotros mismos implica un compromiso profundo con nuestra autenticidad y con nuestras decisiones. Es un proceso desafiante, pero es la clave para la verdadera libertad. En este caso, Nietzsche estaba constantemente recordándole a Breuer que el poder lo tenía él y que lo complicado para el hombre es gobernarse a sí mismo, es estar controlando sus impulsos.
Brewer era una persona de impulsos y encima estaba pasando una situación complicada porque, como os he comentado al principio, se estaba cuestionando si dejar su matrimonio o no. Él estaba como cansado, aburrido, sentía mucha presión por el entorno y quería romper con todo. Y Nietzsche le está recordando constantemente que tiene que ser fiel a sus valores, pero que los valores los tiene que marcar él, no los tiene que marcar la sociedad. También le está haciendo ver que durante toda su vida Brewer ha estado a merced de lo que se esperaba de él. Por ejemplo, Brewer fue el niño modelo, con los padres era como el hijo perfecto, también se casó con una mujer perfecta, era médico, que era una profesión que se valoraba mucho por aquel entonces. Entonces, lo que está teniendo Brewer realmente es una crisis de identidad completamente, porque no sabe quién es él en este punto. Está en una depresión tan profunda que ha perdido totalmente la noción de por qué está haciendo lo que está haciendo, para qué está haciendo lo que está haciendo. Y Nietzsche le está marcando el paso, y se lo está marcando, pero vamos, a base de bien. Séptima frase, esta es la penúltima, estamos acabando ya. No, el problema no es la preocupación. El problema es que usted está preocupado por el motivo que no corresponde. Nietzsche miró el reloj. Veo que le estoy entreteniendo. Terminemos con la misma sugerencia que le hice ayer. Medite, por favor. ¿En qué pensaría si Berta no le obstruyera la mente? ¿De acuerdo? Brewer asintió y se marchó. Pues mira, efectivamente, aquí lo que está haciendo Nietzsche sobre todo es recordar un término muy estoico, muy filosófico, que es qué es lo que yo puedo controlar y qué es lo que yo no puedo controlar. Me tengo que centrar en lo que yo puedo controlar y olvidarme y aceptar lo que no puedo controlar. En nuestras vidas las preocupaciones están siempre presentes, pero a menudo nos obsesionamos con cosas que no son ni siquiera relevantes o que están totalmente fuera de nuestro control. Parte del crecimiento personal consiste en aprender a distinguir qué merece nuestra preocupación y qué no. La clave está en asegurarnos de que nuestra incomodidad nos acerque a nuestras metas y no nos aleje de nuestra paz interior. Esto es lo que está constantemente también Nietzsche recordándole a Brewer. Es normal estar preocupado, pero tenemos que saber en qué nos preocupamos. Tenemos que preocuparnos de lo que nos preocupamos. Es decir, tenemos que simplemente estar con la cabeza en las cosas que de verdad nos están llevando a nuestros objetivos y no dándole bombo o alimentando a ese lobo negro que él constantemente nos está separando de nuestras metas y de nuestros valores y de quiénes queremos ser y de lo que queremos conseguir, de esa paz mental, de esa paz interior. Entonces, cuando Brewer le dice el problema es que estás preocupado por temas que no son los que deberían preocuparte, le está recordando, céntrate en lo que sí puedes cambiar y olvídate y acepta lo que no puedes controlar. Y os voy a leer el último párrafo. Para mí es demasiado tarde. Tengo una familia, empleados, pacientes, discípulos. Es demasiado tarde. Podemos hablar hasta el fin del tiempo, pero yo no puedo cambiar mi vida. Está demasiado complicada con otras vidas. Se hizo un largo silencio, que Brewer interrumpió con voz cansada. Pero no puedo dormir y ahora no puedo soportar la opresión en el pecho. El viento helado traspasaba su abrigo. Se estremeció y envolvió el cuello con la bufanda. Nietzsche lo tomó por el brazo. Amigo mío, susurró, yo no puedo decirle cómo vivir de manera diferente, porque si lo hiciera, usted seguiría viviendo según el designio de otro. Pero hay algo que sí puedo hacer, Joseph. Puedo hacerle un obsequio, el obsequio de mi pensamiento más poderoso, la esencia de mi pensamiento. Tal vez ya le resulte familiar, pues lo esbocé en Humano demasiado humano, que es una obra de Nietzsche. Este pensamiento será la fuerza rectora de mi siguiente libro, quizá de todos mis libros futuros. Pues eso, que al final en el desarrollo personal lo que buscamos sobre todo es tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Es tentador buscar en otros respuestas sobre cómo vivir, pero eso solo nos lleva a replicar caminos ajenos, caminos que no son nuestros. La verdadera transformación ocurre cuando nos atrevemos a trazar nuestro propio sendero, ¿no? A hacer nuestro propio camino, asumiendo la incertidumbre, el desafío de hacer lo que resuena realmente con nuestra esencia más profunda. Estas han sido las 8 partes de este libro. Hay muchas más, la verdad. Me he dejado unos cuantos comentarios, pero no quería que tampoco se extendiese esto tanto. Es bastante interesante, a mí me gustó mucho el libro. Si te gustan los rollos psicológicos, el tema del psicoanálisis, un mezclado con un poquito de biografía, etcétera, te recomiendo este libro. Nos vemos a la siguiente.